Listo, chicos, ya le vamos a dar paso a las personas, ¿vale? Perfecto, gracias. Creo que Simón ya debe tener el fondo de pantalla, ¿cierto, Diego? Y ya estamos listos. Perfecto, gracias. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, Consultores de Negocios y Asesores Legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Transforma tu negocio con Russell Bedford. Innovación y tecnología a tu alcance. En Russell Bedford combinamos tecnología de vanguardia y procesos eficientes para llevar tu empresa al siguiente nivel. Descubre cómo nuestros servicios digitales pueden impulsar tu transformación digital y asegurar tu éxito. Ciberseguridad. Protege tu empresa con nuestras soluciones avanzadas de ciberseguridad, gestión integral de recursos de TI, monitoreo continuo de seguridad, mitigación proactiva de amenazas cibernéticas. Analítica de datos. Convierte tus datos en decisiones estratégicas con nuestras herramientas de Business Intelligence. Dashboards personalizados, insights estratégicos y accionables, decisiones basadas en datos. Automatización de procesos, RPA. Optimiza tu productividad y reduce costos con la automatización de procesos. Ejecución eficiente de procesos, minimización de errores, ahorro de tiempo y de recursos. Inteligencia artificial. Incorpora inteligencia artificial a tu negocio para obtener una ventaja competitiva. Analítica avanzada de datos con inteligencia artificial, soluciones de software inteligentes. Control de procesos. Mejora la gestión de tus procesos con nuestras soluciones integrales. Captura y procesamiento de información, generación de indicadores clave, tableros de control dinámicos, flujos de trabajo automatizados. Alertas, solicitudes, aprobaciones, entre otros. No dejes que la complejidad frene tu crecimiento. Con Russell Bedford descubre el verdadero potencial de tu empresa. Visita nuestro sitio web y contáctanos para agendar una cita. Juntos llevaremos tu negocio más allá en el desarrollo digital. Russell Bedford, innovación y tecnología para tu éxito. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Soy Catalina Góngora, coordinadora de mercadeo de la Cámara Colombo-China. Bueno, en nombre de la Cámara y de nuestro afiliado Russell Bedford, le damos a ustedes la más cordial bienvenida a este espacio en el que abordaremos uno de los temas más relevantes y desafiantes de nuestra época de hoy día, y es la inteligencia artificial y sus implicaciones en el mundo empresarial y cómo esto nos impacta. Em, Russell Bedford es una firma de consultores de negocios y de contadores con amplia experiencia en consultoría tributaria, legal, outsourcing, contable, de nómina, auditoría, finanzas, banca de inversión y otros temas. Y junto a ellos hoy queremos abrir esta conversación porque
sabemos que la inteligencia artificial ya no es una tendencia a futuro, ¿verdad? Sino es una realidad que hoy está transformando la forma en la que operamos nuestras empresas y desde la automatización hasta la toma de decisiones y, sin embargo, junto a todos sus beneficios que nos trae, también surgen retos, ¿no? Entonces, están los retos éticos, los legales, los de seguridad, y estos retos requieren una gestión responsable y estratégica. Y para guiarnos en esta reflexión, hoy contamos con dos expertos en el tema. Tenemos a Simón Espinosa, gerente legal de Russell Bedford, y a Diego Arias, que es gerente de IT y Desarrollo Digital. A ambos les agradecemos eh, por compartirnos hoy su conocimiento y la experiencia con nosotros, y al público le invito a aprovechar mucho ese espacio. Les invitamos, y le informo que este webinar durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Les invito a participar muy activamente, a aprovechar a nuestros expertos, a dejar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que ustedes van a ver aquí en la parte inferior de Zoom. Las vamos a estar respondiendo al final. Tendremos un espacio de 15 minutos para resolver todas sus dudas, así que por favor aprovechen al máximo este espacio, dejen sus dudas, sus comentarios, para aprender cómo podemos integrar de esta forma la inteligencia artificial con responsabilidad, con ética y estrategia empresarial. Así que súper bienvenidos y que disfruten mucho este webinar. Adelante Simón y adelante Diego. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Buenos días. Simón, buenos días. ¿Cómo estás? Diego, todo muy bien, ¿usted qué tal? Bien, todo muy bien, gracias. Bueno, una bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a abordar varios temas muy importantes en los cuales Simón va a ser uno de los protagonistas clave, dado que todo este tema de inteligencia artificial, el uso de la misma a nivel corporativo y hasta a nivel personal, pues implica una serie de riesgos, ¿cierto? Unos riesgos que debemos abordar, que debemos conocer inicialmente. Entre ellos están los riesgos éticos, riesgos legales, riesgos de seguridad y riesgos a nivel social. Entonces vamos a mirar prácticamente estos impactos y los desafíos en la actualidad. Esta es nuestra agenda. Vamos a abordar 6 aspectos en los cuales voy a arrancar con una introducción. Luego vamos a empezar a ver los riesgos éticos, más adelante riesgos legales. Nos vamos a enfocar en una parte en los riesgos de seguridad en el uso de la inteligencia artificial. Luego el impacto laboral y social es clave en todo este entorno. Y final, unas conclusiones, todo el tema de gestión responsable, y finalizamos con las preguntas que tengan ustedes. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Mm, Actualmente la inteligencia artificial, como bien lo mencionaba Catalina, no es un tema nuevo, es un tema que viene trabajándose hace ya mucho tiempo, pero en la actualidad ha empezado a tener un boom, y desde que salió la herramienta ChatGPT hace unos años, esto fue escalando progresivamente. Entonces aquí ya empezamos a ver que la inteligencia artificial no es una herramienta más, es una herramienta que revoluciona las operaciones de las compañías, y ya está, digamos, no entrando solamente a hacer un chatbot en el cual tú solamente le haces preguntas y él te responde, sino que ya está pasando a integrarse con las demás tecnologías, a hacer automatización de procesos, a hacer analítica predictiva, a optimizar los servicios, a cambiar incluso los servicios, muchos de ellos van a cambiar por el uso de inteligencia artificial. eh, Todo este tema de la adopción de la inteligencia artificial, pues nos permite tener muchas mejoras, ¿cierto? En eficiencia, reducción de costos, la velocidad en la que atendemos a nuestros clientes. Nos da una ventaja competitiva que hay que aprovechar. Es necesario, pues, estar en este entorno de inteligencia artificial para mantenerse, pues, al día con el mercado, ¿cierto? Pero esto tiene unos riesgos que los plantea, dado, digamos, el entorno y toda la tecnología que se está generando detrás de esto, que ya no es solo ChatGPT, ya hay muchas más. Google tiene su IA, Anthropic con Cloud, existen muchas más, DeepSeek y demás herramientas de IA que son solamente la arista de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa son estos chats, como los chats de ChatGPT, valga la redundancia,
pero más allá de esas herramientas hay otras tecnologías de inteligencia artificial que también están en uso y que progresivamente van a tener un mayor impacto en las organizaciones. Entonces, la clave no es solamente implementar la inteligencia artificial, sino que debemos tener una conciencia y generar todo el proceso de gobernanza, control y responsabilidad. Esos son los tips que vamos a mencionar a continuación. Listo, entonces acá Simón nos va a contar sobre los riesgos éticos. Simón, acá clave todos estos temas y todos los ámbitos que se pueden presentar a nivel de ética con el uso de la IA, ¿no? De acuerdo, completamente. Aquí entramos como en el primer problema, ¿cierto? Y es que una inteligencia artificial eh, no tiene ética, es simplemente un conjunto que lleva a unas conclusiones sobre unos datos, pero no está pensando en el bien o en el mal necesariamente, sino en cumplir un objetivo. Y esto hace que tengamos unos riesgos que comprometan valores fundamentales. Pues estos valores fundamentales, entre otros, son la justicia, la equidad, la dignidad, la transparencia, la autonomía y la privacidad. En tanto, puede ser injusta si mira alguna ocasión de manera particular o puede generar ventajas para uno y desventajas para otro, que ya veremos más adelante. Podemos tener un tema cuando se mezcla un poquito con la tecnología, el tema de la dignidad, frente a lo que conversaremos más adelante, Diego, de los deepfakes. El tema de la transparencia, pues no saber de dónde vienen las cosas o el porqué de las cosas. La autonomía, la inteligencia artificial, pues no se maneja sola, tiene que haber alguien que la esté alimentando y creo que la privacidad, pues es bastante clara. Hay algunos sesgos, como son los sesgos de discriminación, tiene sesgos y además tiene discriminación, porque esto puede ayudar con desigualdades históricas. Pues si yo cojo una inteligencia artificial que está alimentada por datos históricos de todo el tiempo, pues lo que podría hacer, y como veremos más adelante en un ejemplo, es reproducir un problema que hemos tenido en el pasado y como sociedad nos ha costado mucho eh, evolucionar, ¿cierto? La opacidad de la caja negra, esto que llamamos acá, es que nosotros no entendemos cómo funciona la inteligencia artificial muchas veces o cómo saca algunas conclusiones que saca. Y aún así podemos llegar a un momento en que así no entendamos esto, pues avancemos con la recomendación de la inteligencia artificial. Y eso tiene dos problemas: pues, no saber el por qué, simplemente estamos haciendo por hacer. Y segundo, pues cuál es la legitimidad o después cuando yo comparto esta instrucción con terceras personas, pues estas al no entender van a decir, ¿y por qué vamos a hacer las cosas así? La falta de transparencia, esto ya es más desde el usuario que se mira y es el usuario que llega y le dice pues, cualquier cosa para pasar del tema y le pregunta algo a la inteligencia artificial y este simplemente empieza a ejecutar, pues no estamos teniendo otra vez como ese conocimiento del porqué de las cosas. Y la manipulación digital. La manipulación digital ahorita en la parte de tecnología la vamos a ver más a fondo, pero es problemático porque podríamos coger perfectamente una imagen mía haciendo algo que yo no haya hecho y, y lo vamos a ver como una verdad. Y eso es un riesgo bastante importante. No basta con que la inteligencia artificial funcione técnicamente, tenemos que hacer que funcione dentro de nuestro entorno y como nosotros funcionamos, sino esto va a ser sumamente peligroso. Como lo vemos en la próxima diapositiva, Diego, si me ayudas, por favor. Hay un caso bastante famoso que es lo que ocurrió en el proceso de selección de Amazon. Esto es un caso público, pues que podemos buscar todos. Y es que se utilizaba inteligencia artificial precisamente para automatizar procesos, para ser más ágiles, para contratar más rápido a la gente, pero no necesariamente contratar mejor. Y es acá donde se invita a la primera reflexión, que es la inteligencia artificial sí nos selecciona las hojas de vida, pero ¿qué hojas de vida nos está seleccionando? En el caso de Amazon, lo que pasó es que con su fuente de datos de donde sacaba la interpretación de qué es lo que debía hacer, empezó a tener en cuenta un sesgo histórico, que es el tema de pues, no tener en cuenta candidatas femeninas que por ciertas palabras que entraban dentro de sus hojas de vida las empezó a descartar
y eso hizo que los procesos de selección de Amazon se masificaran hacia los hombres. Creo que estamos de acuerdo que esto no está bien y que la agilidad no puede, o la eficiencia no puede estar por encima de una parte o la mitad o más de la mitad de nosotros, con las mujeres que tienen pues como todo el aporte. Amazon se dio cuenta de esto y lo mandó a guardar, dijo por aquí no es, pero es algo que puede ocurrir y puede seguir ocurriendo, más si no entendemos, volviendo al tema de la transparencia y la opacidad, cómo se toman estas decisiones que se están tomando por la inteligencia artificial. Creo, Diego, hay un caso similar en Chile. Así es, sí, incluso es un tema aún más que chileno, es latinoamericano, Simón. Em, de pronto algunas personas conocerán, hay un proyecto de inteligencia artificial generativa latinoamericano, se llama LATAM GPT. Este LATAM GPT incluso está próximo a lanzarse en diciembre y es nuestro GPT latinoamericano. Y en el proceso de entrenamiento, digamos que los desarrolladores centrales, los que más han tenido participación directa con este proyecto, son el equipo de inteligencia artificial en Chile. Y en sus procesos de entrenamiento y verificación y pruebas, en algún momento le preguntaban al GPT, descríbeme un chileno y genérame una imagen. Entonces, la imagen que te generaba era una rana con el sombrerito pues típico del sector, ¿cierto? De Chile, de algunos indígenas, porque por la idiosincrasia, de pronto la cultura que se tiene en Chile, hay ciertas clasificaciones no muy agradables de pronto en ese sector y el GPT, el modelo de inteligencia artificial, toma esta información como entrenamiento y cuando te va a describir un chileno no te describe la persona chilena, sino que te describe es cómo se trata al chileno de pronto de forma despectiva. Es ahí un sesgo grande que obviamente pues era parte de las pruebas, ya está digamos, mejorado, ya se ha ajustado el GPT en esos aspectos. Esto pasó pues ya hace mucho tiempo. Pero así es que puede llegar a hacerse visible un sesgo de género o de racismo, incluso ya ha ocurrido también con GPTs cuando empezaron a operar. Entonces, casos puntuales de la vida real con estos temas de sesgo de género, Simón. Vámonos con los riesgos legales, Simón. ¿Cómo es toda esta Correcto. parte? Sí, importantísimo, los riesgos legales, ¿cierto? Pues pasábamos por el tema ético, que es más importante aún, y ahora con el tema de los sesgos legales es más que sesgos, riesgos legales. ¿Cómo o qué problemáticas podríamos tener, ¿cierto? Porque las inteligencias artificiales no son conscientes aún de qué consecuencias pueden traer pues, los frutos de su imaginación. En este orden de ideas, tenemos distintos temas legales. Uno es el tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es el deber de reparación de alguna manera que tengo yo frente a un daño que le cause a otra persona. Esta puede ser contractual o extracontractual, pero cuando lo hacemos con la inteligencia artificial es un tema de, bueno, listo, pero ¿quién es el que está generando el daño, cierto? Si yo en mi profesión de abogado le solicito a ChatGPT, por ejemplo, que es el proveedor de inteligencia artificial que hemos hablado, que me haga un contrato y ese contrato pues genera un daño, pues el responsable seré yo, pues muy probablemente, pero el proveedor, ChatGPT, tendría alguna responsabilidad o la empresa usuaria también tenía un deber, una buena fe exenta de culpa, una debida diligencia de revisar lo que estaba haciendo para que a su vez al consumidor o cliente final le generara ese daño. La respuesta mente es probablemente sí, pero esto será algo que al menos en Colombia ahorita de pronto entraremos en el tema de los proyectos legislativos que tenemos, pues no lo tenemos contemplado. Entonces deberíamos ir a las normas de la responsabilidad civil, el general que tenemos, a ver quién es el que genera este daño y quién es el que debería responder, pero pues estamos lejos en el sentido que sería, digamos, en la rama judicial la que empezaría a tomar estas decisiones y a darnos como por qué lado nos deberíamos ir. Acá la invitación es, venga, hay que tener cuidado. Si yo soy un usuario de inteligencia artificial y yo puedo causar daños, lo más probable es que yo tenga una responsabilidad. Y en ese orden de ideas hay que tener un uso
juicioso de la inteligencia artificial y saber que pues una responsabilidad de este no me eximirá a mí de culpa. Otro riesgo legal es el tema de protección de datos. Pues yo creo, bueno, no, sabemos acá que todas las empresas en Colombia están obligadas, todas las empresas en Colombia que tratan datos personales están obligadas a tener una política de tratamiento de datos personales. Solo algunas a partir de un tope en activos, 100.000 VTs, son las que están obligadas a hacer el registro de base de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, todos tenemos que tratar datos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, todo el tiempo estamos captando datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros accionistas, de cualquier tercero relacionado que tengamos. Y muchas veces la inteligencia artificial es un método o una herramienta, más bien dicho, que nos ayuda a, a ser más ágiles. Entonces, si yo meto una base de datos de clientes porque necesito hacer un cambio para hacer una clasificación distinta, pues yo estoy compartiendo toda esta información con el proveedor de la inteligencia artificial. En ese orden de ideas, ¿tengo yo la autorización para compartir estos datos? Sí, no, de pronto. ¿Tengo yo la autorización para, además de recolectarlos, compartirlos a la inteligencia artificial? Quizás sí, quizás no. ¿Tengo yo un contrato de transferencia de datos con la inteligencia artificial? La respuesta es no. Entonces aquí se empieza a poner gris el tema del tratamiento de datos personales porque yo estoy haciendo algo indebido. Em, Acá hay un punto muy importante, son los datos sensibles. Los datos sensibles son los que permiten la descripción de una persona, son los que son propios de los menores de edad, que serán objeto de mayor revisión por alguna entidad de control y el tema de datos personales. Entonces, yo tendría que asegurarme que si yo estoy tratando estos datos personales con una inteligencia artificial, pues esta inteligencia artificial se asegura y después no vaya a ser que los datos personales que yo compartí los están usando en un contact center para llamar a hacer ventas de cualquier producto o servicio. Eh, Siguiendo el tema con la propiedad intelectual, acá la pregunta que nos parece relevante es a quién pertenece la propiedad intelectual, porque, a ver, la inteligencia artificial no aprendió sola. Todo esto salió de un montón de contenidos, algunos quizá protegidos, algunos no. Después yo tengo una interacción con la inteligencia artificial en la cual yo a través de un prompt le hago una solicitud e inclusive le puedo compartir información adicional a la que ya tenía. Después la inteligencia artificial me saca una conclusión y esa conclusión puede que la comparta, la publique, pues distintos escenarios habría. En ese orden de ideas es a quién pertenece la inteligencia artificial. ¿Pertenece a los que la entrenaron? ¿Pertenece al dueño de la inteligencia artificial? ¿Pertenece a mí que le pedí que hiciera algo? Pues acá ahí tenemos un vacío normativo y ese vacío normativo, principalmente el riesgo hoy es que yo quiera proteger algo y después no pueda, que yo quiera tener algo de mi propiedad porque fue mi obra y solo para mi uso y reproducción y que me registre los beneficios económicos, pero después la inteligencia artificial podrá sacarle el mismo trabajo y tener alguna propiedad sobre esto. Pues quizá no podré yo proteger mi propiedad. En ese orden de ideas, pues es un riesgo también importante. Y finalmente, el tema de la regulación específica. Sabemos pues que en la Unión Europea se ha trabajado algunos marcos y hay una norma en sí que ayuda al tema de la utilización de la inteligencia artificial. En algunos países de Latinoamérica hemos estado avanzando, sin embargo, ninguno tiene una preparación completa para la llegada, o ya llegó, para utilizar la inteligencia artificial. Los más avanzados son Chile, Uruguay, si no recuerdo más, Colombia está más o menos en media tabla y es muy importante siempre pues que la regulación nos ayude como sociedad a hacer este tratamiento porque definitivamente la inteligencia artificial necesita ser tratada con transparencia, supervisión humana y ser auditada constantemente. Diego. De acuerdo, Simón. Gracias ahí por el contexto. Yo quería hacer un comentario en la parte de protección de datos y agregar un poco en temas de regulación, Simón. En protección de datos ocurre algo y es una alerta que se debe tener muy presente. Y es que usar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera,
Algunas de las licencias que están más enfocadas en entornos corporativos tienen protección de sus datos, es decir, esta información no va a parar a entrenar los modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, otras licencias, digamos que las más conocidas, las que acceden las personas normalmente, no te protegen los datos. Esos datos los absorbe la inteligencia artificial y harán parte de su entrenamiento. ¿Esto qué significa? Que en protección de datos, si tú subiste información y no estabas protegido, la inteligencia artificial en cualquier momento le puede entregar una respuesta a otra persona con datos tuyos. Eso pues es un riesgo altísimo. Muy seguramente ahí ya vienen los temas de regulación. Cierto que Colombia precisamente está media tabla y media tabla, ¿por qué? Porque no hay una regulación formal aún. Tenemos en este momento el COMPES, el 4144, que salió precisamente en este año, 2025, y este COMPES pues lo que pretende es dar como los parámetros de parte del gobierno de cómo se debería armar una política nacional de inteligencia artificial. Entonces, en esos términos es como la hoja de ruta donde tú puedes abordar desde tu empresa e incluso a nivel personal cómo vas a hacer la gobernanza, cómo va a ser el tema de ética y del manejo de esos datos que hacen parte de una inteligencia artificial o que los pones en función con una inteligencia artificial de mercado. El COMPES es como la base, pero aún no es la ley. La SIC va a estar siempre pendiente de todo el tema de protección de datos y habeas data. La SIC pues está como en esa misión. Incluso ya han habido sanciones por digamos que el uso inadecuado de datos personales con inteligencia artificial. Entonces es importante. Todos pues, tenemos esta obligación de proteger los datos personales. Clave en el uso de inteligencia artificial, verificar muy bien esa parte con sus equipos de TI, con sus equipos legales, con sus asesores, para que estén protegidos. Y digamos que hay una sentencia, algo que quedó en este año, en el año anterior, perdón, 2024, para la historia, y fue la sentencia T323 de 2024, en la cual un juez fue demandado porque generó una tutela con el uso de ChatGPT. Fue demasiado evidente. Entonces la Corte Constitucional dijo que la inteligencia artificial no puede sustituir al juez. Incluso exigió que haya motivación humana y pues llegó hasta el punto de ordenar al Consejo Superior de la Judicatura a emitir una guía para la rama judicial en términos de uso de inteligencia artificial. Pues digamos que es un precedente de que digamos, los gobiernos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, han sido reactivos ante el uso de la inteligencia artificial y no hemos sido preventivos. ¿Qué normativa se debe aplicar a nivel pues, nacional de caras a pues, que la inteligencia artificial no nos, no nos coja cortos en normativa, en temas de regulación y protegiendo todos estos temas a nivel legal en las organizaciones y a nivel personal? Bueno, continuamos. Otro caso real, Simón, Reino Sí, Unido. este caso va con los riesgos legales que hablábamos anteriormente. Fue un caso que pasó en el Reino Unido y es que la maquinaria estatal estaba utilizando la inteligencia artificial para detectar casos de fraude. Entonces, con el input de información que le dieron a la inteligencia artificial, salieron 200.000 casos marcados como sospechosos de fraude. Esto era para un tema de unos subsidios que tenían frente a la vivienda y dijeron, bueno, ya tenemos nuestra base, ya hicimos esa parte del trabajo, vamos a revisarlos. Pues sucede que el 67% fueron casos que fueron marcados como fraudes que no eran fraudes. ¿Eso qué quiere decir? Que hicieron pasar a las personas por procesos judiciales, por el estrés que puede ser perder el subsidio habitacional que tienen, por el tema de las posibles consecuencias penales que puede tener mentir en un formulario estatal. Entonces, en ese orden de ideas, es claro este caso de, venga, hay un tema legal y no podemos usar la inteligencia artificial
sin un piloto, ¿cierto? Que sea una herramienta, no que sea quien usa la herramienta. En este caso, pues hubo un error, claro, por parte del gobierno de el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde dijeron, venga, tenemos un problema acá, estamos revisando gente que no tiene estas dificultades y que además eso podría en últimas desencadenar en una responsabilidad estatal, en el sentido pues que si se le causan daños y perjuicios a las personas, a los ciudadanos del país, ellos podrían después buscar que le devuelvan, que les paguen por los daños que sufrieron. Entonces, este es el caso pues que ocurrió en el Reino Unido, Diego. De acuerdo, Simón, ahí en estos casos, temas de fraude, incluso a nivel corporativo ya han habido casos diversos, aunque la inteligencia artificial se ha entrenado más, pues en el momento de publicar inteligencia artificial hacia clientes, por ejemplo, sistemas de los cuales derivan temas bancarios y demás. Hay unos chatbots que incluso ya interactúan por plataformas como WhatsApp de forma muy real, digamos, muy similar a la humana. Esto genera que algunos ciberdelincuentes tengan la capacidad de hacer algo que se conoce como prompt injection. Entonces, el prompt injection consiste en mandarle prompts, que los prompts son las instrucciones que yo le pido a la IA para que me responda algo, y esos prompts están enfocados a engañar a la misma inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué redunda? Que de pronto tú tienes en tu banco un saldo de 10 millones de pesos y el ciberdelincuente puede inducir a la inteligencia artificial a que le entregue, le diga cuál es el saldo, y basado en ese saldo te dice, mira, tú tienes 10 millones de pesos, y el ciberdelincuente empieza a hacerle preguntas, a mandarle prompts que lo inducen a la IA a responderle que el saldo no es ese. Oye, mira, no, ese no es el saldo. La última vez que tú me respondiste me dijiste que mi saldo eran 100 millones. Y va progresivamente metiéndole ciertos elementos al prompt hasta que la IA, si no está bien entrenada, logra ser hackeada y efectivamente te puede dar en pantalla, sí, discúlpame, cometí un error, el saldo tuyo efectivamente son 100 millones. Y esto puede servir. Si la IA tiene acceso a las bases de datos, podría modificar saldos en la información financiera, como también te puede, pues, ya al verlo puesto en pantalla, pues te da un elemento para que esta persona, de forma fraudulenta, pues pueda hacer una reclamación por un saldo que realmente no tiene, no quiere obtener de forma fraudulenta. Entonces, casos como esos son los que obligan a que realmente una inteligencia artificial tenga una supervisión y unas pruebas muy rigurosas para publicar hacia clientes esta información que tenga de su entrenamiento y de sus bases de datos. Bueno, seguimos, Simón. Aquí, aquí creo que me voy a tomar la palabra unos minutos. Vamos a hablar de un tema que son los riesgos de seguridad. Ya hemos hablado de los riesgos éticos, de los riesgos legales, y ahora en el ámbito de seguridad y ciberseguridad tenemos diversos elementos para tener en cuenta a nivel corporativo, y como les decía también a nivel personal. Esto no solamente se presenta para empresas, digamos que el impacto es muy fuerte para una compañía, pero a nivel personal también se presentan diferentes formas de engaño, y estos riesgos de seguridad de la información, de ciberseguridad, pues finalmente nos van a generar pérdidas, daño reputacional, interrupción posiblemente de las operaciones y pérdida de confianza de nuestros clientes y nuestros partners. Entonces, digamos que la primera amenaza que se ve hoy en día son los deepfake. Entonces tenemos un caso que más adelante vamos a nombrar. Los deepfake pues son fraudulentamente generar con inteligencia artificial la suplantación de una persona. Entonces hay temas de clonación de voz también, y videos falsos que parecen ser auténticos. ¿Esto en qué redunda? Que tenemos varios temas de ataques con deepfake, que al día de hoy, inteligencia artificial como la de OpenAI, que es precisamente los creadores de ChatGPT, con su IA Sora, generadora de video precisamente,
y Google con su sistema Veo 3.1, entre otros diversos que generan video. Sora está recién, Sora 2, la versión 2 de Sora, acaba de salir hace un par de semanas y está generando unos videos con una calidad que realmente ya a nivel humano es muy difícil de filtrar. Entonces, no estamos exentos en caer fácilmente de un video que parece ser real, pero que realmente no lo es. Hoy en día ya hay sistemas que han creado ciberdelincuentes en los cuales te pueden hacer, que es muy común las llamadas. Entonces te hacen una llamada, tiene la voz de tu jefe, tiene la voz de un directivo de la compañía y te engañan, te embolatan, te generan y una serie de conversaciones para de pronto si tú eres el tesorero, poder liberar algunos fondos hacia una cuenta y resulta que era un engaño. Hoy en día ya evolucionaron y la tecnología nos permite con sistemas diversos crear ya una especie de reunión entre varias personas en vivo en las cuales te hacen la llamada y tienes varias personas en la llamada con las voces correspondientes de cada uno y con un nivel de seguridad. O sea, la calidad del audio que se genera con la clonación de voz es demasiado alta. Entonces pueden llegar a engañar a una persona. Es muy importante aquí también. Nosotros como seres humanos somos el primer filtro de seguridad. Es importante que sobre todo en las organizaciones estemos capacitados, capacitar al personal para que no caigan en este tipo de engaños que van evolucionando. No es un tema que se queda estático. La inteligencia artificial viene evolucionando demasiado rápido en los últimos 2 años. Eh, Cada vez es más real pues, lo que tenemos a la mano a nivel de voz y a nivel de video. Por lo tanto, caer en una ciberestafa con un deepfake es muy fácil. Entonces es importante tener en cuenta todos estos temas. Em, Aquí digamos que en temas de ciberataques con IA existen diversos ciberataques. Aquí puntualmente mencionamos phishing inteligente, malware autoadaptativo, minería de vulnerabilidades. ¿Qué pasa con los ciberataques? Entonces, están también las robollamadas, mencionaba con la voz clonada y hacer este tipo de conferencias, pero ya hay inteligencia artificial tan avanzada que te puede hacer un phishing muy fácilmente con un mensaje, mandarte a una página clonada y empezar a evolucionar. Si tú no caes, evolucionar en las formas en las que te pueden hacer caer y engañarte con un phishing. Hay herramientas, incluso son de mercado, alguna de ellas se llama Lovable. Lovable es una plataforma que tú le mandas el prompt y mira, yo necesito una página web que sea réplica del Bancolombia, que tenga todos sus componentes, etcétera. Arman un prompt, te generan una réplica exacta de Bancolombia en 30 segundos. Puedes llegar a lograr una página web con todas las funciones activas, ya no es una foto o algo que no sea funcional, realmente es funcional con el código de programación incluso para poderla modificar y con la capacidad de poderla publicar tan rápido que te pueden hacer cambios en la estructura y procedimiento de los ciberdelincuentes hasta que tú caes. Entonces es importante validar, es importante cuando se tenga, digamos, eventualidades que no sean normales, siempre tener como esa capacidad de juzgar, de prevenir, de no estar, digamos, confiando en estos sistemas. Hay que ser confianza cero en todos estos temas por precisamente tanto riesgo en el proceder de los ciberdelincuentes. Hay muchos eventos pues, que se pueden presentar con esto, incluso a nivel de infraestructura. Ya los sistemas de inteligencia artificial actuales permiten a un ciberdelincuente poder hacer sistemas que amplifiquen desinformación. Entonces, ocurre y hay ciertos casos en los cuales pues, tenemos temas de manipulación a nivel gubernamental. Hay un caso en donde se clonó la voz, en Estados Unidos se clonó la voz del expresidente Biden, em, y esto fue antes de la primaria de New Hampshire. Esto finalmente pues se descubrió, dejó unas multas, le hicieron cargos a las personas que descubrieron, pero pues Estados Unidos reaccionó ante eso y empezó ya también a poner políticas ante temas para el uso de réplicas o clonación de la voz. Entonces, esto también se ha usado, incluso en Europa también ocurrió
unos temas se creó una red incluso para crear agentes que a través de inteligencia artificial te crean múltiples cuentas en redes sociales. Esas cuentas publican, hacen posts automáticos y las empiezan a comentar, y esos posts pues van inclinados de pronto a una tendencia política, a un tema que es falso, y empiezan a inclinar de pronto todo el tema político de las personas hacia un sector con el uso de inteligencia artificial. Es una forma de manipular y de desinformar con contenido a través de inteligencia artificial y robots, que digamos que son tecnologías que se empiezan a unir para lograr este tipo de cosas pues negativas. A nivel de vulnerabilidades tenemos los temas de envenenamiento de datos. A través del injection que les mencionaba, se puede lograr contaminar las bases de datos de una inteligencia artificial. Entonces, llegar hasta ese punto es complejo porque la inteligencia artificial va a empezar a generar respuestas cerradas. Entonces, clave los temas de entrenamiento con la IA, y que no es un tema de solamente previo al lanzamiento. Si yo voy a lanzar al público una IA, pues debo hacer mi entrenamiento, ¿cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo, debo ir verificando la operación e ir haciendo mejoras en la seguridad de mi inteligencia artificial, porque en cualquier momento, pues, vemos que la creatividad no tiene límite y va a llegar un momento en el que vaya a ser posible que te hackeen tu sistema, que haya un envenenamiento de datos, o que ya a nivel de infraestructura se pueda lograr hackear un sistema de seguridad, un firewall, toda la seguridad perimetral, etcétera, cualquier sistema, ya sea de hardware o de software, a través de inteligencia artificial. Entonces, es posible que ya se pueda lograr, porque ya digamos que hay ramas de ciberseguridad que se encargan de hacer la protección de los sistemas, pero esa misma tendencia a estudiar los temas de ciberseguridad y hacking ético permite que ya la información sea muy accesible. Es cualquier persona con un mínimo de conocimiento va a poder tener la capacidad de utilizar la inteligencia artificial para que le genere un plan de ataque que le ayude a vulnerar ciertos equipos de seguridad y finalmente comprometer los sistemas. Eso, digamos que redunda en mucho riesgo de fraude, pérdidas de datos, daño reputacional, etcétera, incluso multas y demás por regulaciones que se pueden llegar a estar violando. Entonces, de ahí nace el caso de Arup. Simón, cuéntanos. Sí, básicamente esto es un caso real. También pasó en el Reino Unido, ¿cierto? Y fue que la firma Arup fue víctima de un ataque basado en un deepfake, como los explicaba Diego, una llamada que le hicieron eh, a través de una inteligencia artificial, y un empleado fue engañado pues para hacer el desembolso de 20 millones de libras, ¿cierto? Entonces, si a una consultoría británica le pasó, y no con esto estoy diciendo que ellos sean, digamos, mejores, lo que quiero decir es que suelen ser digamos, más tendientes al compliance y al cumplimiento normativo y a los procesos. Nosotros acá de pronto, por nuestra propia idiosincrasia, podemos ser un poquito más laxos en ciertas medidas. Es un llamado a, venga, tengamos cuidado, esto es en serio, puede pasar, y ya no es simplemente que me llame por teléfono mi cliente y me diga, ve, necesito tal cosa, sino que hay que tener el discernimiento necesario para escuchar al cliente, ver su necesidad, validar que efectivamente sea este cliente, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Creo hay otro caso un poquito más llamativo, Diego, en el ambiente local, que también ocurrió con un deepfake, el tema pues del candidato presidencial Miguel Uribe. Así es, a raíz de precisamente el atentado desafortunado con Miguel Uribe, se empezaron a generar a través de redes sociales, posiblemente para generar alguna tendencia errada al respecto, videos alterados usando precisamente inteligencia artificial, en los cuales habían ciertas personas, ciertos elementos y ciertas grabaciones, como alguna que de pronto muchos vieron, en la que él aparecía hablando normal en un local muy similar a Corferias,
y decían que él estaba vivo, que estaba bien, que era un engaño, pero resulta que eso era inteligencia artificial, muchos cayeron, muchos juzgaron, y eso genera pues división, muy tendencioso pues a ciertos aspectos em, negativos pues de la sociedad, que ahorita vamos a hablar de los temas sociales. Eso es lo que puede llegar a generar la inteligencia artificial. Y pues los videos eran de muy buena calidad. Entonces, juzgarlo humanamente es difícil. Entonces hay que procurar como la investigación, el revisar muy bien las fuentes de donde estamos tomando la información antes de emitir de pronto un juicio o tomar como ciertas algunas cosas que aparezcan en redes sociales, sobre todo, que es como la tendencia mayor a desinformación y uso de fraude, uso de deepfake para fraudes. Bueno, incluso este caso, Simón, me hace recordar que el caso de Arup en Reino Unido generó que se creara como un cartel y ese cartel se llamó SIM Cartel. Ellos tenían la capacidad de crear estas cuentas falsas que mencionaba yo hace unos minutos y cuando ya la policía europea logró descubrir este fraude, logró, pues, digamos, detectar en dónde estaban los originadores de esta información, los que entrenaban la IA, y desmanteló el cartel. Aproximadamente dentro del inventario hecho fueron alrededor de 49 millones de cuentas falsas creadas en redes sociales y esto pues nutrían unas campañas de fraude y manipulación en múltiples países de la Unión Europea. Entonces, no solamente ocurre en Latinoamérica, en los mejores países, aún habiendo regulación, pues también es un riesgo que se puede llegar a generar. Entonces, la conciencia en esto, súper importante. Y impacto laboral y social, creo que aquí es clave toda esta parte porque genera mucho miedo, ¿no, Simón? O sea, como que ese Sí, entorno de que la inteligencia artificial va a hacer a un lado la sociedad, el trabajo y demás temas, ¿no? completamente, completamente. Yo creo que este impacto es un impacto que va a ocurrir. No podemos escondernos del mismo, sino es cómo nos preparamos, ¿cierto? Eh, para eso tendríamos que tener unos temas principales en cuenta, ¿cierto? Empezando por la automatización y el desplazamiento laboral. Y creo que es uno de los principales miedos que tiene la sociedad en general y es, o nosotros, pues que estamos en una firma mayormente de contadores, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, ¿cierto? La inteligencia artificial puede hacer cosas más rápido de lo que nosotros estamos haciendo, e inclusive ciertas funciones puede reemplazarlas. Y la respuesta es que quizás sí, pero el tema también es cómo nos reinventamos, cómo podemos generar más valor. El tema, acaba de haber un tema de una reconstrucción casi que laboral, donde ciertas funciones sí efectivamente las hacían algunas personas, pero las personas también se necesitan. Creo que ha sido claro en todo lo que hemos conversado en este espacio. Que la inteligencia artificial necesita una supervisión, necesita un análisis, y ya yendo el tema de los contadores, precisamente puede que la parte llamémoslo así, un poquito más operativa pueda cambiar, pero el análisis va a estar ahí, va a ser necesario. Y el, venga, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo ético? Una palabra también súper importante ahí en el sentido pues que la inteligencia artificial probablemente no esté todavía para tomar decisiones éticas. También hay un tema de la brecha tecnológica con la equidad, y es que no todos tenemos el mismo acceso a la inteligencia artificial. En ese orden de ideas, y ocurre mucho desde la parte social, con lo que pueden ser los colegios y las universidades, pues el estudiante que tenga acceso a una inteligencia artificial, el que tenga acceso a una inteligencia artificial paga, con seguridad va a tener una ventaja significativa sobre otros estudiantes. Y en el ámbito laboral también, las empresas que trabajen con inteligencia artificial, con inteligencias artificiales de tecnología de punta, que siempre estén adelante de otras empresas, van a tener una ventaja necesariamente. Y esto muy probablemente esté relacionado con la capacidad adquisitiva. Entonces eso genera que haya algunas brechas que se vayan agrandando, y estarán nosotros como sociedad
y en los gobiernos de cada país ver cómo podemos disminuir esas brechas. Creo que un debate similar se dio en los 90 cuando teníamos el tema del acceso al Internet, que no todos teníamos acceso a Internet. Y era cómo hacemos pues para que haya un tema de equidad ahí y, y se fue desarrollando. Pues no podemos decir que hoy todos tenemos acceso a Internet, pero sí podemos decir que una gran parte de la población. Y en ese orden de ideas, lo mismo podría ocurrir con la inteligencia artificial y es no cómo evitamos que se use para generar esta inequidad, sino es más cómo hacemos para que todos podamos utilizarla de una manera consciente. La confianza en la institucionalidad y la legitimidad social, eh, ¿quién toma las decisiones, cierto? En ese orden de ideas, muchas veces hay decisiones que inclusive antes de la inteligencia artificial no eran tomadas como legítimas, por ejemplo, por el cuerpo de empleados de una empresa y decían, ve, pero es que esta decisión la tomaron porque sí. Pues ahora que estamos con la inteligencia artificial es muy importante explicar el porqué de las decisiones y que si bien la inteligencia artificial puede ayudar en la toma de algunas de esas, puede ayudar con KPIs, con gestión de los recursos de la empresa, liderazgo de equipos de trabajo, siempre habrá una toma de decisión que deberá ser motivada si queremos tener un ambiente laboral y una comunicación organizacional sana. En ese orden de ideas tenemos ese riesgo y deberíamos tener en cuenta pues que somos personas los empleados y necesitamos pues que se nos expliquen el porqué de las cosas para funcionar de la forma correcta. Aquí otro tema principal es la gobernanza tecnológica inclusiva y esto lo que quiere decir es tengamos en cuenta varias aristas a la hora de utilizar la inteligencia artificial y al momento de la toma de decisiones. Y es como si bien vamos a integrar la inteligencia artificial en nuestro uso diario y nos va a generar grandes beneficios, pues también tengamos en cuenta sectores, en este caso como trabajadores, sindicatos, comunidades o reguladores, para la utilización de estas mismas. Y es bueno, esto fue lo que nos produjo la inteligencia artificial, pero ¿qué vamos a hacer con este resultado para que ustedes conozcan de dónde viene esto y no tener de pronto el sesgo o la opacidad que hablábamos por allá al principio de esta charla? Finalmente, el último tema que quería conversar en esta parte de la charla, Diego, es el tema de la dependencia excesiva de la inteligencia artificial, que es un riesgo que todos tenemos. Creo que un ejemplo claro es la utilización del correo electrónico. Podría uno fácilmente poner, venga, me llegó este correo, yo envié este correo electrónico, me contestaron esto, ahora qué contesto. Y creo que eso no es una indebida utilización de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando yo pierdo la capacidad de análisis, cuando yo pierdo la capacidad del contexto de lo que estoy hablando, pues se pierde la competencia humana y en ese orden de ideas deberíamos ver si eso puede generar probables daños o si yo estoy dando un concepto, digamos, en mi parte como abogado, un concepto legal que no sé de qué estoy hablando y que eso puede traer un riesgo posterior y que sabemos que las inteligencias artificiales alucinan. Entonces dependeremos de si alucina o no alucina, pues o el buen o mal consejo que le estaré dando a un cliente. Eso es un riesgo muy grande y que hay que tener en cuenta sobre todo pues con personas que apenas están ingresando al mundo laboral, pues porque muchas veces uno aprende con los tropiezos. Creo, Diego, esa es un tema de lo del impacto laboral y social. No sé si tengas alguna reflexión con respecto a alguno de estos temas. De acuerdo, Simón. Clave, muy clave toda esta parte laboral y social porque, como mencionaba al principio, esto genera un miedo, ¿cierto? E internamente a nivel cultural en las organizaciones se dificulta la implementación de inteligencia artificial porque el empleado de por sí tiene de pronto concebido que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. Y sí va a ocurrir en alguna proporción, no lo podemos negar, ¿cierto? Pero toda esa parte mecánica, es decir, todo lo que es plano en la operación de las compañías puede llegar a tener alteraciones a nivel laboral, pero lo que sí es requerido es que las personas cambien su visión de trabajo, ¿cierto? De algo muy mecánico que puede hacer de pronto una persona con menos, digamos, estudio o conocimientos a nivel educativo y evolucionar así hacia el análisis de la información.
porque ahí es donde verdaderamente el profesional da valor, y la inteligencia artificial va a servirle de mucho apoyo para poder generar estos elementos de mejora, ¿cierto? De dar valor agregado a sus clientes, de poder operar más rápido, de poder ser más efectivo, de poder profundizar más en lo que estoy haciendo, ¿cierto? No es lo mismo un contador presentar un balance plano que presentar un balance analizado con inteligencia artificial, pero revisado por el ser humano y entendido desde otros puntos de vista que fácilmente, muchas veces, por precisamente esa parte operativa, le quita mucho tiempo, no le queda tiempo para analizar. Entonces, la organización va andando siempre como con ese déficit que la inteligencia artificial va a ayudar. Entonces, todo esto impacta, hay que tener unos procesos de innovación y tecnología internos, unos grupos, digamos que sean partícipes del entrenamiento, sean partícipes de las ideas, sean partícipes de los proyectos de inteligencia artificial, para que no sea algo de tras bambalinas, sino que tenga la participación activa de todas las personas y con esa transparencia poder lograr que socialmente y laboralmente se absorba la inteligencia artificial como un aliado y no tanto como el enemigo que en algunas ocasiones puede llegar a verse. Creo que esos son los comentarios por este lado, Simón, que ya casi estamos terminando. Nos queda Sí, por acá la discriminación en plataformas de transporte. Es también un caso real, ¿no? sí, señor. Me quería devolver, me haces reflexionar con la conclusión que das con respecto todavía al tema laboral y social. Y las empresas tenemos un reto grande en la parte laboral, y es que muchas veces haciendo la labor operativa es que las personas se desarrollaban dentro de las empresas. Entonces, en el caso de los abogados, pues cuando empezamos haciendo eh, temas un poquito más operativos, la repetición de un contrato y una y otra vez para pues que nuestro líder de alguna manera lo revisara, nos lo resaltara en rojo y nos lo devolviera, y así, digamos, es la forma tradicional de aprendizaje. Y esto necesariamente va a cambiar, porque tenemos que ser competitivos. ¿Y por qué va a cambiar? Porque será más eficiente probablemente para el líder decirle a una inteligencia artificial, venga, redácteme un contrato. Se demora 30 segundos, mientras que una persona le puede demorar 3 4 5 horas. Y el resultado puede ser similar. En ese orden de ideas, reviso el contrato, veo qué problemas, digamos, jurídicos o de naturaleza jurídica tengan, pues los corrijo y lo envío. Me ahorré 5 horas de una persona. Eso no quiere decir que no hay que trabajar con personas y que las personas no se tienen que desarrollar. Quiere decir que nos tenemos que adaptar, y ese es un reto pues que no les tengo solución hoy y que creo es sumamente importante, y es cómo vamos a desarrollar nuestros nuevos talentos. Para el caso real, bueno, más que real, este es un estudio que hizo edX if Algorithmic Bias in Ride Hailing Pricing. Eso quiere decir, venga, acá puede pasar, y ya pasamos de lo laboral a lo social, ciertos riesgos que tienen que ver con la equidad, y es que las tarifas dinámicas de las plataformas de transporte, la verdad, no les importa o puede que no les importe el sector en el que están funcionando. Y ya llegamos como al capitalismo puro y duro. Y si yo tengo una demanda muy grande de conductores en un sector, digamos, de bajos ingresos, y tengo una oferta muy pequeña, pues las tarifas van a subir. ¿Y eso qué puede terminar pasando? Pues que tengamos personas que de pronto necesitan el transporte, que necesitan, digamos, ir a trabajar o cumplir con sus distintas necesidades, pagando precios más altos solo porque la oferta y la demanda lo dictamina así. Pues no entraremos acá a analizar cuál es el modelo económico ideal, pero sí sabemos que debería funcionar pues para que esto le genere valor a todas las personas, y para que todos pues podamos tener un acceso y unas oportunidades que es probable que se pierdan si no contamos con un análisis crítico de cada una de las situaciones. Por ejemplo, el tema de las tarifas de las plataformas de transporte. ¿Algún comentario, Diego, con respecto a esto? Creo que no, está súper claro, Simón. ¿Quieres? Avancemos ya, esta es la última.
Listo. ¿Qué es una gestión responsable de la inteligencia artificial? Nosotros, sea en nuestro ámbito personal o sea en nuestro ámbito eh, laboral, donde se use la inteligencia artificial, debería haber unas políticas internas. Esto se recomienda hacer a través de un comité interdisciplinario de ética en inteligencia artificial. Pues en la parte personal es como yo mismo soy mi mini comité y qué hago y qué no hago y a dónde llego y qué cuidados tengo con la inteligencia artificial. Ya cuando hablamos desde el mundo corporativo, se le sugiere a las empresas tener este comité. ¿Para qué? Para que verifique los empleados de la organización cómo están interactuando con la inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial es la que se está utilizando? Como hablaba Diego en el pasado o antes, qué, qué cláusulas, qué seguridad nos brinda la inteligencia artificial que estamos utilizando, qué tantos riesgos estamos tomando, pues estamos tratando los datos personales de la manera adecuada o no adecuada, pues debería haber dentro de estos comités distintas personas que le puedan aportar al comité en sí mucho valor. Normalmente dentro de las empresas podrá estar el representante legal, el encargado del área de tecnología, si hay un jurídico, y así. Debemos tener una formación continua, sensibilizar a los directivos y equipos de los riesgos y buenas prácticas con respecto a la inteligencia artificial. Esto no es, venga, lo puse en el checklist de la inducción una vez entra el empleado y nunca más, porque no generará un entorno seguro, una gobernanza inclusiva. Podemos, los stakeholders, acá quieren decir los que tengan interés en la inteligencia artificial, mirar cómo se está utilizando, revisión de partes externas y mirar los estándares internacionales en este caso que van más avanzados que nosotros, por ejemplo, la regulación de la Unión Europea. Auditorías periódicas. Para eso habrá expertos que podrán venir a decirnos, venga, usted tiene estos riesgos. Muchas veces cuando uno está solo en su entorno no se da cuenta de qué posibles problemáticas hay. Suele decirse que se lo come a uno el día a día y una auditoría periódica podría generar mucho valor para el tema de riesgos y para el tema de calidad. Transparencia, comunicar cuándo y cómo se usa la inteligencia artificial, garantizando los derechos de las personas, es decir, venga, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál sería un límite y cómo funciona dentro de la empresa. Y el cumplimiento regulatorio. Pues sabemos, el tema de datos personales lo hemos hablado ya varias veces, el tema, Diego hablaba de estas direcciones que había, pero siempre pues estemos seguros que va a venir una regulación y tratemos de cumplirla no solo por el hecho de evitar una sanción, sino porque es verdaderamente importante. Diego. Claro, Simone, esta parte nos permite de pronto darles a ustedes unas herramientas, sobre todo en parte de cumplimiento regulatorio, y para que internamente tengan como unos marcos de trabajo sobre los cuales basarse, ¿cierto? Porque como esto es tan nuevo, no es tan fácil llegar a decir voy a poner una política de IA, pero ¿basada en qué? ¿Cierto? Hay unos marcos que les quiero recomendar, uno de ellos es el NIST. Esta organización pues se enfoca en los temas de ciberseguridad, y ya tiene un marco de trabajo, es el NIST AI, el RMF 1.0. Esto nos va a permitir pues tener como un ciclo de gestión, pues, de los riesgos relacionados con la inteligencia artificial, y pues nos va a permitir gobernar, mapear, medir y poder gestionar la inteligencia artificial en las organizaciones de forma más adecuada. También tenemos la ISO 42001, que este sistema de gestión es como la ISO 27001 que se usa para precisamente temas de seguridad de la información. Esa es la 27001 de los temas de inteligencia artificial, la ISO 42001. Importante tenerla presente. Y una, digamos, adicional que no sobra, siempre tener alguna referencia, así digamos no se implemente completa, pero tener alguna una base de gestión de riesgos de IA, es la ISO 23894. 23894 es una guía, digamos que tiene los detalles suficientes para identificar y poder analizar los riesgos relacionados con la implementación de inteligencia artificial. Entonces, estos tres pueden ser unos marcos de trabajo importantes para las organizaciones en los cuales realmente se pueda llegar a gobernar la inteligencia artificial, que como les digo, no es algo estático. Inteligencia artificial
cada cierto tiempo te lanza una versión nueva y ya tiene mayores capacidades, mayor posicionamiento a nivel social, que la inteligencia artificial ya todo el mundo la usa. Son muy pocas las personas que hoy en día no tienen Gemini en su celular, no tienen un chat GPT instalado, en fin, los sistemas en general están inclinándose hacia esta parte. Y yo creo que para finalizar e irnos con un par de preguntas, Simón, conclusiones. Conclusiones. La inteligencia artificial no es neutral y va a ser permeada por lo que nosotros hagamos, por cómo la utilicemos, y que no es solo el algoritmo, cómo funciona o el prompt que nosotros mismos le demos, sino es también la conciencia que le pongamos a cómo lo utilizamos. La responsabilidad debe ser proactiva. Nosotros estamos en un momento crítico y deberíamos utilizar la inteligencia artificial desde un punto de vista consciente. Eso quiere decir, no utilicémosla por utilizarla, porque eventualmente eso puede generar consecuencias negativas, tanto sociales como laborales, como de responsabilidad civil que hablábamos en la diapositiva legal. Y para eso es cuáles son los lineamientos que tenemos de utilización dentro de las empresas para la inteligencia artificial. La confianza social depende de la transparencia y la participación. Creo que esta conclusión es bastante clara y lo que queremos decir es, venga, todo el mundo debería conocer el tema de la inteligencia artificial y si no son todos, los más posibles. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué nos puede traer? Puede alucinar, nos puede decir mentiras, pero no con esto estamos diciendo que es mala, ¿cierto? Entonces la transparencia y la participación. Y ya para cerrar por mi parte, Diego, de pronto un mensaje alentador. O sea, esta presentación no la hacemos para decir la inteligencia artificial es el diablo. La hacemos para decir, venga, hay consecuencias negativas que pueden surgir a través de la utilización de forma equivocada o negativa de la inteligencia artificial y nosotros como humanidad, como entorno laboral, como personas individuales podemos sufrir estas consecuencias. Es una invitación a hacerlo, a utilizarla, es una invitación a utilizar, muy importante, no a no utilizarla, no a cerrar los ojos y decir esto no existe, sino como lo utilizamos de la mejor manera posible. Por mi lado es eso, Diego. Listo, Simón. Muchísimas gracias entonces por este espacio y por compartirnos tu conocimiento legal en estos temas tan importantes. Yo creo que le damos paso a Catalina y al equipo. Resolvemos un par de preguntas. Creo que tenemos unos minutos para resolver preguntas. En efecto, tenemos un espacio de 15 minutos para responder preguntas. Bueno, primero en general hay muchas preguntas de si esta grabación la vamos a compartir, si vamos a compartir los datos y la respuesta es que sí. A los correos registrados les estará llegando las memorias del webinar, así como la presentación y los datos de contacto para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Y bueno, iniciamos con nuestra sesión de preguntas y nos dicen, ¿se puede o se podrá exigir que se haga un disclaimer de si el contenido ha pasado por inteligencia artificial? Creo que es más legal esta pregunta, Diego, y la respuesta es que yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí, porque aquí lo que estamos pidiendo es una certificación de una contraparte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta y en lo que yo hago, eh, nos contratan para la elaboración de un concepto. Yo como cliente tengo dos momentos en los cuales puedo interactuar, o no dos momentos solamente, pero principalmente dos momentos. El momento es la cotización, en la cotización donde se solicita el servicio, normalmente funcionamos con una oferta comercial. En esa oferta comercial podría verse un disclaimer o podría preguntarse en caso de que no esté por parte del comprador, venga, ustedes utilizan la inteligencia artificial para la elaboración de los conceptos, en este ejemplo que estamos dando. Y no hay ningún problema que la respuesta sea sí. Yo creo que en nuestro caso la respuesta es sí. Sin embargo, nosotros tenemos
implementado un tratamiento juicioso de inteligencia artificial, como decía Diego, con una cuenta corporativa, con un tratamiento de datos debido, que eso podría estar dentro de las mismas preguntas. Segundo, en el momento de la recepción del trabajo, podría perfectamente solicitarle al proveedor que haga una certificación si ha utilizado inteligencia artificial para la elaboración del contenido, la responsabilidad que tiene sobre la información así la haya utilizado y cuáles fueron los estándares utilizados para el desarrollo del servicio. Ahí complementarte, Simón, a nivel internacional, sí se ha dado regulación en el cual se exige que el contenido generado con IA se etiquete como tal. Entonces, tanto contenido audiovisual como nuestro contenido generado, que muy seguramente tiene una intervención humana, pues tiene que haber un procedimiento interno como unos flujos de trabajo en los cuales sí, mira, la inteligencia artificial interviene en esta parte del proceso, pero en tales aspectos hay una revisión humana, hay una validación, hay unos cruces, en fin, todos los componentes de validación adicional. En Colombia aún no existe ese tipo de regulación, pero es bueno como práctica irlo implementando, irlo revisando. Obviamente muchas compañías posiblemente aún no lo tengan, entonces hay que tratar de manejar el tema como una transición de caras a proteger pues, todo lo que se genere con inteligencia artificial y obviamente pues ahí Simón me imagino que a nivel contractual hay que estar también blindado con las responsabilidades de nuestros proveedores, ¿no? Adelante, Listo. Catalina. Así es. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta, es, si la herramienta de inteligencia artificial es de otros proveedores, ¿cómo puedo implementar o exigir lo que ustedes mencionan? Creo que la respuesta es similar. Y hay dos esferas. Una esfera es la esfera interna. Dentro de la compañía sería muy bueno que de pronto haya un comité, si de pronto no hay la necesidad aún, el tema al menos de una política de utilización de inteligencia artificial, esa política podría permear distintas políticas de la compañía, como podría ser la política de compras, dentro de los cuales están los contratos, que era lo que mencionaba Diego. En el contrato sugeriría yo dos cláusulas, una cláusula de inteligencia artificial donde sea claro que si bien puede utilizarse la inteligencia artificial, pues lo que hemos dicho varias veces es no seamos, no nos escondamos en la realidad, sino como nos protegemos. Y esa cláusula diga, siempre tendrá que haber una interacción humana. Y segundo, pues el tema de, venga, es que usted es el responsable, independientemente de quién lo haga, yo lo estoy contratando a usted para hacer este servicio y normalmente hay dentro de los contratos una cláusula que se llama indemnidad, que quiere decir que si yo sufro un daño, usted me responde por eso. Perfecto, Simón, gracias. Nos preguntan, ¿hay alguna forma de identificar deepfakes? Tienes el micro apagado. Sí. Hay diferentes formas, digamos que lo que les mencionaba es, hoy en día hay que hacer una doble validación, ¿cierto? Entonces, si tú recibes una información a través de redes sociales, mm, apliquen la cero confianza, zero trust. Entonces, no nos podemos confiar de lo que vemos en redes sociales porque las redes sociales no te filtran contenido real de algo que no lo es. Entonces, debes buscar una fuente de información. Si es algo gubernamental, pues nos vamos a las fuentes del gobierno. Si es algo, digamos, más de noticias, nos vamos a un periódico, nos vamos a una revista que sea conocida, que tenga buena capacidad de soportar, digamos, una noticia real y verídica para validar. Esto a nivel de redes sociales. Ya si yo tengo una eventualidad en la cual yo voy a ser posiblemente víctima, recibo una llamada, pero me parece sospechosa, pues tú puedes colgar la llamada, ¿cierto? Y márcale al número original de la persona, ¿sí? Al número telefónico que tú tienes de registro. ¿Por qué? Porque posiblemente la mayoría de casos es que te va a contestar la persona real y te va a decir, no, yo no te he llamado. Entonces, ya ahí tú ya vas a validar que efectivamente no es la persona. A nivel personal, se aplica algo que son los códigos de familia. O sea, el código de familia es una frase
la cual solamente la familia la conoce. En ninguna parte la puedes revelar, es un secreto. Y cuando tú sientas que como que te llaman y no es la persona, entonces pídele, oye, ¿cuál es la frase de paso? ¿Cuál es la clave? Dime cuál es la clave. Posiblemente, lo más seguro es que la persona que está detrás de un fraude, pues no te va a poder responder. Entonces no vas a tener como a seguir pues con un proceso de fraude ya habiéndolo validado, ¿cierto? Lo mismo también, hacer la llamada, porque de pronto tú recibes la llamada, oye, me accidenté, oye, me pasó tal cosa, se me dañó el teléfono, te estoy marcando del teléfono de un amigo, etcétera. Con ese tipo de cosas siempre es como muy tendiente los engaños. Entonces esas son algunas formas de poder de pronto validar deepfakes, Catalina. Muchas gracias. Listo. Vamos con una última pregunta por tema de tiempo y es, ¿qué herramientas disponibles en Colombia y en español son más seguras y eficientes de inteligencia artificial a un costo similar a ChatGPT Plus? Un segundo, ahí Catalina y Diego, creo que esta respuesta es tuya, pero me gustaría juntar la respuesta con la pregunta que vi, una adicional, que sea un dos por uno, que es el tema de Copilot, que viene linkeado al tema de Microsoft y es como, bueno, yo ya trabajo en Microsoft, entonces es lo mismo, es distinto. Entonces, complementarte esa pregunta, Diego, si podrías tratar de abarcar ambas en esta última respuesta. Perfecto, claro que sí. Posiblemente la persona que nos está haciendo la pregunta esté utilizando ChatGPT a nivel personal y ahí es donde hay que entrar a validar esas capacidades. ChatGPT en este momento es un modelo de inteligencia artificial que es muy bueno, es de los mejores, por eso también su uso se ha masificado tanto. Entonces es revisar el licenciamiento, ellos tienen varias versiones de ChatGPT, más allá del Plus en los cuales en los términos y las condiciones y en la protección de datos te aseguren que no utilizan tu información para entrenar sus modelos. Te va a salir incluso cuando lo uses en la parte inferior todo el tema del disclaimer, precisamente, de que la información tuya no va a ser usada para entrenar los modelos de OpenAI. Entonces, es que busques cuál se acomoda a tus necesidades. Hay otras, digamos que cada empresa que está generando inteligencia artificial generativa hoy en día tiene algunas capacidades. Por ejemplo, Claude, pues es muy enfocada más al tema de análisis de data, a un tema de desarrollo de software, es muy fuerte en esa parte. Gemini de Google tiene otras capacidades, hay otras inteligencias artificiales del mismo Google también en el mercado. Entonces, mirar cuál realmente te protege y tu información no vaya a alimentar los sistemas. En cuanto al complemento que nos pide Simón, muy importante, las compañías que tienen Microsoft 365 en su operación tienen Copilot Basic de base. Copilot en este momento está o fue creado sobre la inteligencia artificial de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Copilot es una herramienta muy fuerte también. Está utilizando los últimos modelos de OpenAI, que es el 5, y estos modelos pues tienen versiones, ¿no? Esas versiones hay que también capacitar sus equipos de IT en conocer cuáles son algoritmos de razonamiento, cuáles son algoritmos de inferencia, cuáles te dan una mejor respuesta. Y esos sistemas de Copilot que vienen integrados dentro del licenciamiento de Microsoft 365 ya tienen los disclaimers, incluso te aparece un escudo verde en el aplicativo en el cual te dice que tu información está protegida bajo la tecnología de Microsoft. Entonces es OpenAI, la potencia de OpenAI, más la seguridad de Microsoft protegiendo la data corporativa. Es para los que utilizan este entorno, importante. Gemini por el lado de Google, muchas empresas también utilizan Google, pues Gemini también tiene esa protección, es decir, que esté dentro de tu suite de ofimática de Google, te va a brindar también esa protección a nivel corporativo. Ya si tú compras licenciamiento aparte, hay que hacer las verificaciones que mencionaba para proteger los datos. Catalina, eso es. De acuerdo. Listo. Sé que quedaron muchas preguntas. Es responder, Diego. No sé si tienes ahí la última slide donde salen los datos de ustedes.
Sé que quedaron bastante preguntas sin responder. Mi invitación es a que se puedan poner en contacto con nuestros expositores del día de hoy. Igual también en nuestro chat les estamos dejando nuestros datos de contacto para que ustedes puedan escribirnos si llegan a tener alguna duda. Igualmente les vamos a estar compartiendo las memorias a sus correos para que puedan volver a revisar. Y bueno, sin más, les doy las gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Sin duda, hoy nos vamos con grandes aprendizajes muy útiles. Ya nos han dicho en los comentarios que ha sido muy provechosa esta charla y bueno, aprendemos que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero su valor real depende de cómo lo usemos y debemos avanzar con ética, responsabilidad y una gestión muy consciente de los riesgos legales, tecnológicos y hasta humanos que esto conlleva, ¿no? Y bueno, desde la Cámara Colombo-China y con nuestro afiliado Russell Bedford, los invitamos a llevar estas reflexiones a sus empresas, a convertirlas en acciones concretas para que ustedes tengan una implementación segura y estratégica de la inteligencia artificial, ¿no? Porque las herramientas están pues para usarlas a nuestro favor. Y agradecemos especialmente también a nuestros panelistas, Simón Espinosa y Diego Arias, y a todos ustedes por su participación, por su interés. Pueden contactarnos en los datos que ya ven en pantalla. Y muchas gracias y nos vemos en un próximo evento. Gracias. Muchas gracias, Catalina. A todos, feliz día. Hasta luego.